de nuestro Señor Jesucristo y vamos a estudiar lo que se le denomina las sectas judías. Vamos a hablar sobre estos personajes y qué relación tiene esta secta en el día de hoy. ¿Cuál era la intención o cómo estaba el pueblo de Israel en la época de la palabra de Dios? Vamos a iniciar hablando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Compartan este like con sus amigos, en sus grupos de WhatsApp, en Facebook y a todos los que se están conectando. Dios le bendiga a nuestro hermano Ariel, la hermana Ludis, Robert, Jenny García. Dios te bendiga grandemente. Y vamos a darle tap a la pantalla para llegar a más audiencia. Vamos a iniciar hablando de las sectas judías y cómo nuestro Señor Jesucristo los confrontó a ellos. Vamos primero a hablar de los saduceos. Cuando usted lee los evangelios de nuestro Señor Jesucristo, Mateo, Marco, Lucas y Juan, usted se va a encontrar con esta palabra en su escritura, en la Biblia, la expresión saduceo. Lo que usted ve en la imagen, así se escribe en griego, sadukeus. Sadukeus. Y saduceus en el griego proviene de una palabra hebraica que significa sadoquín. Es decir, que la palabra saduceo viene del hebreo sadoquín, que significa los justos, los rectos. Y esto nos lleva a algo. Estos personajes, estas sectas judías, surgieron después del segundo templo de Jerusalén. Después que el pueblo de Israel regresa del exilio y hay el movimiento helenista de parte de Alejandro el Grande, los judíos se empezaron a agrupar y empezaron a tener diversidad de pensamiento. Recuerden las palabras que nos enseñó Jesucristo, que una casa dividida no permanece. Escúcheme bien, una casa dividida no permanece. Y el pueblo de Israel se dividió internamente. Estos personajes eran de la familia sacerdotal. Los saduceos eran las personas de la familia sacerdotal y eran judíos estrictos. Eran judíos que se apegaban a las escrituras, pero a la vez la negaban. Ellos se consideraban rectos, justos, que viene la palabra sadoquín. Y esto nos hace recordar a nosotros que muchas veces en el tiempo de hoy escuchamos personas diciendo: yo soy recto, yo soy justo, pero no cumplen lo que está en la escritura. No cumplen lo que está en la palabra de Dios. Y estos personajes tuvieron una influencia fuertemente del griego. El movimiento helenista, donde el pensamiento griego se incorpora en la cultura judía, y estos saduceos, estos sadoquín en el hebreo, tuvieron esa influencia y empezaron a creer en la mitología griega. Incluso cuando ellos leían la Torá, ellos no creían en los ángeles. En el hebreo se dice malachim. Los saduceos no creían en los malachines, no creían en los mensajeros de Dios. Tampoco creían en los espíritus.
Ellos negaban rotundamente de que Dios no era espíritu. Ellos negaban también que no existían los demonios, los ángeles rebeldes. Tampoco aceptaban eso. Y mucho menos ellos rechazaban la resurrección de los muertos. Para estos judíos de la familia sacerdotal, lo que más le interesaban a ellos era la vida terrenal, la vida de ahora, porque el porvenir para ellos no existía. ¿Cuántas personas hoy en día escuchamos decir que Dios es un Dios de amor? Dios no es un Dios de juicio. Dios no es un Dios que condena, que destruye. No, Dios es amor. El infierno no existe. El lago de fuego no existe. Satanás no existe. Todo es una mentira que se han inventado los seres humanos. Entonces, si uno le pregunta, bueno, si estas cosas no existen, entonces, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que hace que nuestras vidas tengan valor? Ellos dicen, esta vida terrenal, debes buscar dinero, debes construir casa, debes viajar, debes disfrutar de la vida. Esto era lo que pensaban los saduceos. Eran judíos terrenales, judíos apegados a lo material, al dinero, a la fama, al prestigio. Por eso que los saduceos estaban más alineados con la familia sacerdotal, con la familia más influyente que tenía el pueblo de Israel. Eran los ricos de su época y hacían negocio con Roma. Pero ellos, a pesar de que tenían la Torá en su idioma, ellos no comprendían las escrituras. Muchas veces nuestro Señor Jesucristo le decía a los saduceos, lo que se creía entre comillas justo, ustedes se creen recto, ustedes se creen los perfectos, ustedes creen que tienen la razón, pero ignoráis el poder de Dios. Y Jesús le dice que también ellos estaban ignorando las escrituras. ¿Qué significó ignorar las escrituras? Cuando a Jesús estos judíos le dijeron, Señor, en el día final le colocaron una parábola, una historia donde una mujer había tenido 7 maridos. Primero tuvo su primer esposo, falleció, se volvió a casar esta mujer y su esposo falleció hasta llegar 5 veces. Pero luego la mujer murió y estos sadoquín en el hebreo, que significa lo justo, le dijeron a Jesús, Maestro, en el día de la resurrección, esta mujer, ¿a quién le va a pertenecer? Mire la razón por qué los saduceos no creían en la resurrección. ¿Cuál era? Ellos decían, si hay una resurrección y si esta mujer estuvo con los 5 hombres en el día final, a esta mujer, ¿a quién le pertenece de los 5? ¿Quién es su verdadero esposo? Mire que para ellos no le encontraba lógica, no le encontraba sentido. Y cuántas veces nosotros, algunas personas, cuando estudian las escrituras y leen y no le encuentra sentido, cómo Dios, siendo el creador del cielo y la tierra, se manifestara en carne y habitase en nosotros. Esto no tiene sentido si lo vemos del punto de vista humano. Y los saduceos, la razón por que ellos no creían en la resurrección es porque ¿cómo es posible que esta mujer que estuvo con 5 hombres y el día de resurrección, ¿a quién le pertenece esta mujer? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Le dijo a ellos, ustedes ignoran las escrituras. ¿Qué son las escrituras?
Las escrituras es el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Y Jesús le dijo a estos sadoquín, a estos saduceos que se creían sabios, Jesús le dijo: ustedes que se creen perfectos, ignoran las escrituras. ¿No habéis oído que cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac y yo soy el Dios de Jacob? ¿Sabe qué escritura le estaba citando Jesús a los sadoquín? Le estaba citando Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y le decía, y con base a esta escritura le dijo que Dios se identifica como el Dios vivo. Jesús le dice, Dios no le dijo a Moisés: yo era el Dios de Abraham, yo era el Dios de Isaac, yo era el Dios de Jacob. No se expresó así, se expresó: yo soy el Dios de Abraham, como si Abraham, Isaac y Jacob estuviese con vida. Y Jesús le dice que Dios no es un Dios de muerto, sino es un Dios de vida. Y luego Jesús lo confronta diciendo a ellos y le explica la resurrección. Ellos no tenían la explicación de la escritura. La razón por que ellos no creían en la resurrección es porque muchas mujeres tenían varios maridos y el día final, ¿a quién le va a pertenecer? Ellos no tenían el conocimiento de lo que es la resurrección. Pero Jesús le explicó que el día de la resurrección seréis como los ángeles, que no se casan, que no tienen género reproductor, órgano reproductor, serán espíritu. Y ellos no tenían ese conocimiento y comprendieron. Algunos sadoquín comprendieron la palabra de Jesús. Y esta es la razón. Cuando nosotros leemos a la escritura, que el profeta Isaías anunció que este Dios vendría y sería el Padre eterno. De pronto la gente cuando lee dice: pero ¿cómo es posible? Si es hijo, ¿cómo va a ser Padre eterno? Y por eso Jesús nos explica a través de su palabra. Los sadoquín leían las escrituras, mas no entendían. No creían en resurrección, no creían en ángeles, no creían en espíritu. Y Jesús les dice que en el día de la resurrección serían semejantes como los ángeles. Pero ellos dijeron: pero si nosotros no creemos en ángeles, ahora ¿cómo tú nos vas a decir que vamos a ser como los ángeles? Y Jesús les explicó que los ángeles no tienen órgano reproductor. No hay ángeles hombre ni ángeles hembra. No lo hay. Solo hay seres angelicales que ellos no se casan. Y el día de la resurrección seréis como ellos. Cuando ellos comprendieron, entendieron las escrituras. Porque Jesucristo no vino a abolir las escrituras. Él vino a cumplir las palabras de Dios. Y miren que la escritura nos habla de otro grupo sectario de la época bíblica. Vamos a hablar sobre los fariseos. Vamos a hablar sobre los fariseos. En la imagen que ustedes ven, así se escribe fariseo en griego, fariseos. Los fariseos vienen de una palabra hebraica que significa perushim. Así se dice en el hebreo. Perushim significa los apartados, los separados. Es decir, de dónde se estaban apartando y de qué se estaban separando estos judíos. Ellos se apartaban de la filosofía, se apartaban de la tradición griega, ellos se apartaban del pensamiento que estaban dentro de los saduceos. Estos perushim, llamados los apartados,
eran una secta judía muy estricta. Eran muy apegados a la Torá escrita y también a la Torá oral. Ellos le daban más importancia a la tradición de los ancianos, a la interpretación de los ancianos, que a la palabra de Dios. Los perushim, conocidos como los fariseos, ellos eran personas nobles dentro del pueblo de Israel. No eran gente de dinero, no era gente rica, eran personas sencillas que estudiaban la palabra de Dios. Ellos creían en los ángeles, ellos creían en los demonios, ellos creían en los espíritus, ellos afirmaban de que Dios es espíritu y también afirmaban la resurrección de los muertos y que iba a haber una resurrección, pero en el día final. A diferencia de los saduceos que no creían, pero los perushim, ellos sí creían de que iba a haber una resurrección en el día final. Por eso cuando nosotros estudiamos la narrativa de Lázaro, cuando Jesús le dice que Lázaro va a resucitar, Marta le dice: Señor, nosotros sabemos que él va a resucitar, pero en el día final. Se tenía el concepto de que iba a haber una resurrección, pero no se sabía de qué manera íbamos a resucitar y qué cuerpo íbamos a tener en el día de la resurrección. Pero los fariseos, ellos eran muy estrictos a la palabra de la escritura y también le daban más importancia a la tradición. ¿Cuántas veces Jesús les dijo a estos judíos: ustedes prefieren la tradición de los hombres, la tradición de sus ancianos, que la palabra de Dios? Las escrituras tienen que estar encima de cualquier tradición, tiene que estar encima de cualquier teología humana o pensamiento humano, porque lo que está escrito, escrito está. Y los fariseos eran judíos de doctrina. Ellos defendían más la doctrina de los ancianos que la doctrina de las escrituras. Si los ancianos decían que se tenían que circuncidar en el día séptimo, ellos circuncidaban en el día séptimo. Si los ancianos decían que se tenían que lavar las manos antes de comer para que no se contaminara el cuerpo, ellos creían más a la tradición que lo que decía la escritura. Si ellos decían, los ancianos, que no hay que ayudar a los padres ni darle ofrenda, sino llevar esas ofrendas al templo, ellos le creían en la tradición. Por eso que los fariseos eran más personas de creencia doctrinal humana, mas no escritural. Y Jesús les dijo a ellos: ustedes ignoran también las escrituras, porque ponen el mandamiento, los mandamientos de los hombres por encima del mandamiento de Dios. ¿Qué te enseña la escritura? ¿Qué te enseña la Torá? ¿Qué es lo más importante? La presencia de Dios. Lo más importante es hacer misericordia, ser justo como Dios es justo, practicar no nuestra justicia, sino la justicia de Dios que está en su palabra. ¿Qué enseña la palabra? Honra a tu padre y a tu madre. Primero son ellos. Para eso Dios lo estableció. No podemos cambiar lo que está escrito, pero estos fariseos empezaron a creerle más la tradición que la escritura. ¿Cuántas veces nosotros hemos oído, hemos escuchado: yo le creo más a este hombre que a la Biblia, yo le creo más a esta religión que a la escritura? Pero déjame decirte en esta mañana, Jesús dijo: los hombres perecen, los hombres mueren.
Las denominaciones pasan, las tradiciones pasan, pero la palabra de Dios no pasarán. Jesús dijo, los cielos y la tierra pueden pasar, pero mi palabra no pasará. Aún en el 2025 se sigue predicando esta palabra escritural. Esta palabra no ha cambiado. Esta palabra te enseña que hay un solo Dios. Esta palabra te enseña que hay un solo mediador. Esta palabra te enseña que hay un solo Salvador. Esta palabra te enseña que hay una sola iglesia. Hay un solo nombre sobre todo nombre, y su nombre es Jesucristo. La palabra te enseña que la verdad se llama Jesucristo. La verdad no es una denominación. La verdad no es una tradición. La verdad no es un pensamiento doctrinal de hombre. La verdad se llama Jesucristo. La iglesia que tiene a Jesucristo, esa iglesia tiene la verdad. El creyente que tiene a Jesucristo tiene la verdad. Porque la verdad se llama Jesucristo. Pero estos fariseos ignoraban las escrituras. Estos fariseos no creían en la palabra de Dios igual que los saduceos. Y voy a traerte otro personaje de la escritura. Otro grupo que había en la época de Jesús, llamado los escribas. Cuando usted lee los evangelios y usted encuentra quiénes eran los escribas, y estos personajes también le hacían preguntas a Jesucristo. Esta imagen que ustedes ven es la palabra griega que significa gramateus. Mira, los escribas en el griego se dice los gramateos, es decir, los gramáticos. Es decir, que los escribas eran los judíos que se dedicaron, eran levitas de la familia también sacerdotal, pero los escribas eran los encargados de copiar e interpretar la ley. Porque en aquella época no existía la impresora, la imprenta no existía. La imprenta eran los gramatólogos, eran los escribas, que ellos se encargaban de escribir la Torá, de transmitirla, porque el papiro era un material que se desgastaba con el tiempo, y estos personajes fueron consagrados, dedicados a conservar la escritura, y ellos transcribían, y no solamente los transcribían, sino que también interpretaban la escritura. Los escribas en el hebreo se les llaman los soferín. Los soferín significa los escribas, los que transmiten, los que copian e interpretan la palabra. Es decir, que estos escribas, estos gramatólogos eran más apegados a la letra. Y ellos eran textuales, como que dice, lo que dice la escritura sí es y punto. Y a Jesús, estos gramatólogos le hicieron una pregunta. Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? En Marcos capítulo 12, versículo 29. Quien hace esa pregunta fueron los escribas, los gramatólogos, los que conocían letras, los pudientes, los que sabían griego, los que sabían hebreo, los que sabían arameo, sabían latín, sabían copto, conocían muchos idiomas estos gramatólogos. Le hacían la pregunta a Jesús. Jesús, ¿cuál es el gran mandamiento? Y Jesús le responde, el gran mandamiento es, escucha Israel, el Señor vuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Cuando el gramatólogo escuchó la respuesta de Jesús, le dijo, bien maestro ha respondido, porque hay un solo Dios y no hay más Dios
fuera de él. Mira el reconocimiento que hicieron los gramatólogos, es decir, los escribas. Y estos gramatólogos eran muy apegados a la escritura. Como ellos traducían las escrituras, escribían las escrituras, ellos conocían la interpretación de las escrituras, conocían cada palabra que había en la Torá, tanto en hebreo como en griego. ¿Y sabe qué le dijo Jesucristo? No está tan lejos el reino de Dios para ellos. A diferencia de los saduceos y de los fariseos, los gramatólogos, ellos eran pegados a la escritura, pero tenían un problema, que no obedecían la palabra de Dios. Mire, no obedecían la palabra de Dios. Cuando Jesús le dijo, no solamente es escuchar que el Señor es uno, sino amarlo. Y el amar a Dios, ahí está el problema del fariseo. Ahí está el problema del saduceo. Ahí está el problema de los escribas. Porque cuando uno ama, obedece. Cuando uno ama, se entrega a esa persona. Por eso que Jesús le dice al gramatólogo, debes amar al Señor tu Dios. No solamente creer que Él es uno, sino obedecerle. Y su obediencia es a través del amor. Los gramatólogos sabían que la obediencia era mejor que los sacrificios. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. Los gramatólogos, cuando llegaba en la sinagoga, le decía al pueblo, ustedes han traído este becerro para el perdón de vuestros pecados. Pero ellos le decían, pero la obediencia es mucho mejor que este becerro. Y ellos le preguntaron al pueblo, diría, pero ¿dónde sacan ellos esta enseñanza? Ellos le decían, ¿se acuerda cuando Samuel exhortó a Saúl que destruyera a los amalecitas y Saúl dejó vivo a estos personajes y ofreció sacrificio a Dios, conservó los animales de los paganos? Y aquí viene una enseñanza. Dios no acepta ofrenda de personas paganas, porque esas ofrendas son dedicadas, son consagradas a otra divinidad, son dedicadas a los demonios, pero Él no recibe ese tipo de ofrenda. Él recibe ofrenda santa, que salga de un corazón santo, que salga de un creyente puro, que salga de un creyente que ha sido renovado por la palabra y la sangre de Jesucristo. Y los gramatólogos le decían las palabras de Samuel diciendo, es mejor la obediencia que los sacrificios. Escuchen, esto para Israel era novedoso para la época de Cristo. Es mejor la obediencia que los muchos sacrificios. ¿Qué significa eso? Que cuando un judío traía un becerro al templo es porque no estaba obedeciendo la palabra de Dios. David lo entendió diciendo, he guardado tus dichos, he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Pero el momento en que David dejó de guardar la palabra de Dios, dejó de guardar los dichos de Dios, pecó. Y eso es lo que vemos en la historia. Entonces, estos gramatólogos conocían mucha escritura, conocían interpretaciones, mas no obedecían. Por eso que Jesús les decía a ellos, ustedes deben obedecer lo que está escrito en la palabra de Dios. Deben amar a Dios sobre encima del dinero. Deben amar a Dios sobre encima de la tradición humana. Deben amar a Dios sobre encima del imperio romano. Porque Dios tiene que ser el primero para ustedes. No lo dice el mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Y miren, hermanos que están escuchando y los amigos, que le doy la bienvenida en el nombre del Señor Jesucristo. Para la época de Jesús, el pueblo de Israel estaba dividido.
¿Y qué dice la enseñanza de Jesús? Un pueblo dividido no permanece. Por eso Israel terrenal no permaneció, porque se dividieron internamente. Antes de la llegada de Jesucristo, antes de esa llegada, el pueblo de Israel, los saduceos y los fariseos y los escribas no se gustaban. Estaban de pelea. Y cada quien creían tener la razón. Los samaritanos, que era otra denominación religiosa de la época, ellos se aislaron de todo, de fariseo, de saduceo, de escriba, de sacerdote, hasta se aislaron del templo. Pero los samaritanos crearon su propio templo y conservaron la Torá. Los samaritanos no creían en los profetas, no creían en los salmos, solo creían en la Torá. Por eso que hoy en día se conserva su escrito conocido como el Pentateuco samaritanos. Ellos crearon otra religión, otro pueblo distinto a los judíos. Pero ¿quién eran los samaritanos? Los samaritanos eran las 10 tribus dispersas de Israel. Cuando usted estudia la división del reino de Israel, la Biblia dice que en el sur quedó Judá y Benjamín, y en el norte quedó Samaria, las 10 tribus. Pero ¿qué pasó con Samaria? Samaria crearon 2 becerros de oro. El primer becerro lo levantaron en la tribu de Dan, y el otro becerro lo levantaron en la tribu de Efraín. 2 becerros levantaron las 10 tribus y se aislaron de la Torá, se desviaron de la palabra. Ya para la época de Jesucristo, los samaritanos ya no adoraban a Dios en Jerusalén, como decía la palabra de Dios, al lugar que tu Dios escogiere. No era cualquier lugar, no era un lugar del capricho del hombre, porque muchas veces nosotros nos volvemos caprichosos con Dios y le decimos: Señor, yo no quiero adorarte en este lugar, yo quiero adorarte en el lugar o en la iglesia que yo me sienta cómodo. No, esto no es de comunidad, esto no es de tu gusto, esto es lo que dice la palabra de Dios. Es en el lugar que yo escogiere, el lugar que yo consagrare y poniere mi nombre sobre ese lugar. Y Dios escogió a Jerusalén, no porque Jerusalén fuese una ciudad diferente, una ciudad importante para las tribus. No, Dios lo escogió porque así le agradó a Él y no a nosotros. ¿Cuántas veces predicamos la palabra a gusto de nosotros y no al deseo de Dios? ¿Cuántas veces cantamos al gusto de nosotros y no al gusto de Dios? ¿Cuántas veces escogemos la iglesia que más nos sintamos adaptados, nos sintamos familiarizados, pero no al gusto de Dios? Esto era el problema de los samaritanos. Ellos despreciaron la palabra de Dios. Ellos tenían la Torá, pero no entendían. Sus maestros les enseñaban en el monte de Gerizim. En ese monte llamado Gerizim, ellos habían levantado un templo para adorar a su Dios. Y Jesús, cuando conversa con esta samaritana, tenía ese pensamiento. Ellos decían que el lugar de adoración ya no era Jerusalén, sino que era Gerizim, el monte Gerizim. ¿Y qué pasó en ese monte? ¿Por qué los samaritanos adoraron o levantaron un templo dedicado a Dios en ese lugar? Porque en el monte Gerizim, según la Torá, en el libro del Sefer de Barín, que es el libro de Deuteronomio,
cuando Dios da las bendiciones y las maldiciones, la Biblia dice que lo daba en el monte Ebal o Gerizim. Y fue ahí donde Dios repartió bendiciones y maldiciones. En Gerizim, bendiciones, y en el monte Ebal, maldiciones. Y por eso los samaritanos, siguiendo esta tradición, que era un monte de bendición y no era un monte de maldición, ellos crearon su propio templo. Incluso fue patrocinado por el Imperio Romano, porque los judíos se habían levantado contra los samaritanos y le habían destruido el templo donde ellos habían sido levantados, ese lugar de adoración, porque los judíos le dijeron a los samaritanos: solo tiene que haber un solo lugar de adoración, no puede haber varios lugares de adoración. ¿Y cuál es la razón? Porque Dios es uno y uno es su nombre. Y los judíos le destruyeron el templo, pero luego, cuando los judíos caen en manos de Roma, Roma patrocinó que se construyera el templo de los samaritanos. Es decir, se alió con la política, porque los pueblos políticos no buscan espiritualidad, lo que buscan son seguidores, lo que buscan son favores, lo que buscan son votos para que lo apoyen. Y esta es la razón por qué Roma patrocinó, financió la construcción del templo de los samaritanos, porque lo que le interesaba era que dieran sus tributos, dieran sus impuestos, que fuesen fiel a su impuesto. Roma le decía: a mí no me importa lo que tú creas, a mí no me importa tu Dios, a mí no me importa tu tradición, lo importante es que me ayude. ¿Cuántas veces hay iglesias que se alían contra la política y empiezan ellos a decir y dicen: a mí no me importa lo que crean, lo importante es que todas las religiones conducen al cielo, lo importante es que todas las iglesias predican la verdad? Pero eso será cierto. No todas las iglesias predican la verdad. No todas las iglesias obedecen a Jesucristo. No todas las iglesias predican a Jesús como el único camino, como el único Dios manifestado en carne, como la única verdad, como el único que cumplió el Antiguo Testamento. Y esto es lo interesante, que Jesucristo no vino a causar división. Él vino a unir estos pensamientos, porque es Jesucristo. Cuando uno habla de Jesús, Jesucristo une pensamiento, Jesucristo une cultura, Jesucristo une idioma. En la cultura, muchos pueblos, muchos países tienen cultura totalmente distintas y tienen tradiciones diferentes. Pero cuando se conoce a Jesucristo, cuando nos hablan de Jesucristo, Jesucristo nos une y nos habla de una sola cultura, nos habla de una sola tradición, y esa tradición es su palabra. Hablar de Jesucristo une idioma, a pesar de que el norteamericano que habla inglés, el brasileño habla portugués y el colombiano habla español, pero Jesucristo nos hace que hablemos una sola lengua. Que el que sabe inglés predica a Jesucristo en inglés. El que sabe portugués predica a Jesucristo en portugués. Y el que sabe español predica a Jesucristo en español. El mensaje es el mismo, pero los idiomas son diferentes. Él vino a unir. Jesucristo une a los fariseos, une a los saduceos y une a los samaritanos, une a los escribas. Y esto es lo hermoso de la palabra de Dios, porque ya en la época de Jesucristo, ya existían las distinciones doctrinales de pensamiento humano, ya existían. Hoy en día, ¿quiénes son los samaritanos? Son aquellas religiones que crean su propio sistema, crean su propia Biblia.
Así como Dios le dijo a ellos que tenía que haber una sola Torá, un solo templo, un solo Dios y una sola interpretación. Y los samaritanos crearon su propia Torá, crearon su propio lugar de adoración y crearon su propia interpretación. Y esto es lo que vemos en el mundo de hoy en día. Crean su propia iglesia, crean su propia Biblia y crean su propia interpretación. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que Jesucristo vino a quitar ese velo. Y por eso fue necesario que Jesús hablara con la mujer samaritana, porque todo el mundo estaba esperando a Cristo. ¿Sabe cuál era el Cristo de los saduceos? Era un Cristo sacerdotal. Le explico. Los saduceos eran de la familia sacerdotal y la palabra Mashiach en el hebreo significa ungido. Y como en el Antiguo Testamento, el ungido se hacían a 3 ministerios. Se ungía a los profetas, se ungía a los sacerdotes y se ungía a los reyes. Esos eran los Cristos del Antiguo Testamento. Mashiach. Pero, ¿cuál era el pero? Que tiene que haber un solo Mashiach. Y los saduceos crearon o interpretaron que el Mesías que vendría tenía que ser sacerdote. Mire, interpretaron que el Mashiach tenía que ser sacerdote. Los fariseos creían en el Mashiach como rey, como lo fue David. David fue un rey y fue ungido, pero David fue un rey guerrero. Fue un rey que peleaba constantemente en batalla. David muy poco se sentó en su trono, porque cuando un rey se sentaba en el trono es porque había paz. Pero cuando el rey no estaba en el trono es porque había guerra. Y por eso David muy poco se habla que se sentaba en el trono, sino que paraba en guerra, en lucha, en batalla. Y por eso que los fariseos se identificaron más con este tipo de Mashiach. Nosotros esperamos un Mashiach que sea un guerrero, que sea un rey, que trajera política, porque el rey de aquella época era político, hacía alianza política, hacía convenio de paz, y ese era el Cristo que más se alineaba a los fariseos. Mire, a los fariseos. Ya tenemos 2 interpretaciones del Mashiach. Un Mashiach sacerdotal y un Mashiach de rey, guerrero. ¿Y qué hay de los escribas? Los escribas esperaban a un Mashiach profeta, porque ellos se daban cuenta que en la escritura decía que Dios prometió levantar un profeta como Moisés, y que ese profeta tenía que ser ungido también por alguien superior. Los escribas esperaban un Mashiach profeta que predicara y conociera la gramática, que supiera hebreo, que supiera griego, que supiera latín, que conociera palabra, un gramatólogo. Había otra secta judía llamado los celotes, pero los celotes, ellos eran rebeldes, eran mercenarios, eran sicarios, y ellos no se ajustaban a las creencias bíblicas de su época. Y los samaritanos esperaban a un Mesías que proviniera de su descendencia, y que ese Mesías que ellos esperaban era un rey y un sacerdote. Los samaritanos
estaban esperando que ese Mesías viniera y le enseñara a ellos la palabra. Y mira que todo el mundo en la primera época estaban esperando al Mashiach, al Cristo. Y estaban a la expectativa, porque estaban esperando un Cristo sacerdotal, estaban esperando un Cristo rey, guerrero, están esperando un Cristo profeta. Pero ¿cuál de los tres es el verdadero? Porque ellos tenían el concepto de uno solo. Si tú eras profeta, no podías ser sacerdote. Y si tú eras sacerdote, no podías ser profeta. Y si tú eras rey, no podías ser ni sacerdote ni profeta. Porque uno solo. Ellos tenían la creencia de uno solo. Y hoy en día, ¿cuántas personas, cuántas iglesias están esperando a Jesús? Mira, ¿cuántas personas, cuántas iglesias hoy en día están esperando a Jesús? Todo el mundo está esperando a Jesús. Pero la pregunta es, ¿qué clase de Jesús están esperando? Hay iglesias que están esperando a un Jesús político, como los judíos de este tiempo. Los islámicos, la religión árabe, el Islam, esta religión también están esperando un Mashiach, pero que este Mashiach va a hacer que todo el mundo se convierta al Islam. Y los cristianos también están esperando a un Jesús, pero no están esperando a otro Jesús, están esperando a la segunda persona de la Trinidad que venga a revelar al Padre y al Hijo. Y hay otra iglesia que está esperando a un solo Jesús, y su nombre es el sobre todo nombre, y es el Dios manifestado en carne. Por eso que todas las iglesias esperan a Jesús. Todos los samaritanos esperaban al Cristo. Los saduceos esperaban a Cristo. Pero ¿quién de ellos tenían la razón? ¿Quién de ellos tenía la razón? Por eso que la iglesia del Señor espera es el arrebatamiento. Nosotros como iglesia no creemos en la segunda, de que la iglesia va a ser arrebatada en el arrebatamiento. La segunda venida de Jesucristo es cuando Él venga con su iglesia. Por eso que la segunda venida de Cristo va a ser impactante, porque ¿cómo te lo espera? ¿Dónde va a venir? ¿Va a venir en Colombia? ¿Será que Jesucristo va a venir en Roma? ¿Va a venir en Estados Unidos? ¿Qué ciudad va a venir Jesucristo por segunda vez? La Escritura dice que Jerusalén será el lugar donde Él vendrá. ¿Y en qué monte pondrá sus pies? La Escritura dice que en el monte de los olivos. Por eso que la iglesia del Señor cree en Jesucristo y cree en este arrebatamiento, porque la iglesia va a ser arrebatada. Pero muchas iglesias no enseñan esto. Hay iglesias que enseñan que están esperando la segunda venida de Jesucristo. Pero esa venida es para juicio, para destrucción, no es para salvación. La venida, el arrebatamiento, es para salvar a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Y la pregunta es de aquella época, ¿dónde iba a nacer el Mesías? ¿De dónde iba a venir el Cristo? Uno decía que el Cristo no se sabía dónde iba a venir. Los samaritanos creían que el Cristo iba a venir de Samaria. Otros decían que el Cristo iba a venir de Jerusalén. Otros decían que el Cristo tenía que venir del linaje. Tenía que venir del linaje sacerdotal. Otros decían que el Cristo iba a venir
de Galilea. En fin, había mucha diversidad. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Escritura? La Escritura dice que el Cristo iba a nacer en Belén de Judea. Escúcheme bien, que el Cristo iba a nacer en Belén de Judea. Y no todo el mundo sabía eso. A pesar de que estaba escrito, no todo el mundo lo entendía. Por eso que hay gente que empieza a creerle más a las tradiciones, a lo que dicen las personas, que lo que dice la palabra de Dios. Y mire algo importante de la palabra de Dios. Cuando los astrólogos, los magos llegaron a Herodes, ellos le dijeron: ¿dónde está el rey de Israel que nació para adorarle? Y Herodes se sorprendió y toda Jerusalén se turbó diciendo: pero si yo soy el rey. Pero mira lo que hizo Herodes. Mandó a llamar a los gramatólogos. Mire, a los gramatólogos. Y le dijeron sus consejeros: díganme en qué parte de la Escritura ha de nacer el Cristo. Y esto no era fácil, porque en aquella época no había capítulo ni versículo. No había separación de palabra. Y el rollo era grande. Por ejemplo, el rollo de los profetas, los Megilot, era un solo rollo. En este tiempo, los profetas menores están separados, pero en la época de Cristo era un solo rollo. Buscar esa profecía llevaba tiempo. Y empezaron ellos a leer y lo encontraron. Y le dijeron: Herodes, hemos investigado con los amigos míos que conozco, que son estudiosos, que han dedicado su vida a estudiar, y hemos encontrado la Escritura. Hay una Escritura que dice en el profeta menor de Miquea, que dice que el rey, el Cristo, tiene que nacer en Belén de Judea. Mire, en Belén de Judea. Y así estaba escrito. Entonces Herodes se sorprendió porque esa escritura se había cumplido. Mire, esa escritura se había cumplido. Por eso que ellos, a pesar de que leían y conocían, mas no entendían. Por eso que esta gente interpretaron: no, Mashiach significa ungido. Pero ¿cómo se va a ungir un Mashiach? ¿Será que va a ser un ungido con aceite? ¿O va a ser ungido, pero de qué? Pues, se necesita un aceite. Ellos ungían a cualquiera para que fuese rey. Incluso hasta prepararon su propio aceite, diciendo: este es el aceite de la unción, y cualquiera que se unja será el rey, será el sacerdote, será el profeta. Pero el punto aquí no era tanto. El punto aquí no era tanto si era ungido con aceite, sino que ese Cristo tenía que cumplir las escrituras. Y la escritura dice que el Mesías, el Cristo, tenía que nacer en Belén de Judea, porque así lo dijo el profeta Miquea. Este profeta lo profetizó años antes de que el Cristo viniera, y dijo que dónde había de nacer este Cristo. Por eso que ellos estudiaron las escrituras, averiguaron, y ellos pudieron comprender que la escritura estaba apuntando a Belén de Judea, porque así estaba escrito. Cuando usted lee Miquea capítulo 5, versículo 2, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la
eternidad. Es decir, hermanos, los escribas, los fariseos, los saduceos habían leído esta escritura, pero ellos no entendían, pero ¿cómo es esto posible que el Mesías naciera en Belén? El único que nació en Belén fue David. Ni siquiera Salomón nació en Belén. Ni siquiera Ezequías nació en Belén. Ni Saúl nació en Belén. Ningún rey nació en Belén. Todos nacieron en Jerusalén. Otros nacieron en Hebrón. Pero el único que nació en Belén fue David. Es porque Dios estaba escrito que Dios iba a levantar a otro David. Y que este David que iba a levantar iba a ser el rey de Israel. Y tenía que nacer en Belén porque así lo dijo Dios. Y aquí viene lo sorprendente de la palabra de Dios. Mire, lo sorprendente. Ellos están esperando un Mashiach. Están esperando la venida del Mashiach. Como hoy en día, muchas iglesias están esperando la venida de Cristo. Y mire, que todo el mundo estaba dividido, pero nadie se dio cuenta. Nadie estudió la escritura y pasaron por apercibido esta palabra. Y todo el mundo estaba esperando, era un sacerdote, un rey, otros están esperando a un profeta. El pueblo estaba dividido. Los samaritanos tenían su propio sistema. Pero cuando Dios se manifiesta en carne, porque el mismo Pablo dice que Cristo es Dios manifestado en carne. El mismo Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 5 dice que de quienes son los patriarcas según la carne vino Cristo, el cual es Dios, el bendito Dios por los siglos de los siglos. Amén. Palabras textuales del apóstol Pablo. Pero vamos a concentrarnos en la época bíblica. En la época bíblica, ese Cristo revelaría al Dios verdadero. Ese Mashiach revelaría quién es Dios. Ese Mesías traería la salvación y el cumplimiento de las escrituras. Por eso que ellos estaban desubicados, solamente con el nacimiento. Pero miren, hermanos, que cuando a Jesús le dijeron, tú eres el Cristo, miren lo que dijeron algunas personas. Pero nosotros sabemos de dónde eres tú. Tú eres de Nazaret, de Galilea. Y a nosotros nos enseñaron que el Cristo nadie sabe de dónde va a venir. Palabras textuales del Evangelio de Juan en el capítulo 8. Textuales. Cuando Felipe le habló a Natanael acerca de Jesús, ¿sabe qué dijo Natanael? Ven, hemos hallado el que escribió Moisés y los profetas, a Jesús de Nazaret, de Galilea. ¿Y sabe qué dijo Natanael? ¿Cuándo? ¿Qué clase de escritura estás leyendo tú, Felipe? Porque no hay un escrito que diga que el Mesías va a salir de Nazaret y mucho menos de Galilea. ¿Puede de Galilea, Nazaret, salir algo bueno? Felipe dijo, yo no sé de Biblia, yo no sé de gramática, yo no sé de interpretación. Lo único que sé que hizo un milagro y nadie ha hecho un milagro como lo ha hecho él. Ven y mira, solamente ven y mira. Yo no tengo tantas palabras. Ven y mira. Y Natanael escuchó las palabras de Felipe y se acercó. Y cuando Jesús lo vio, le dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Y Natanael le dice a Jesús, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le citó un escrito del Antiguo Testamento que dice que los judíos meditaban debajo de la higuera. Cuando hubiera paz, cuando hubiera salvación, todo judío iba a leer la Torá debajo de una higuera. Y Natanael estaba leyendo esa escritura. Por eso Jesús le dice, te vi
debajo de la higuera. Por eso que Natanael se sorprendió, porque los judíos leían la Torá debajo de la higuera a sola, porque era un momento solitario que ellos sacaban un tiempo, un espacio. No había nadie, pero Jesús dice: te vi. Cuando Natanael escuchó esas palabras, esto no es más que Dios, y le dijo: oh, tú eres el Santo de Israel, el Santo de Israel, tú eres el Rey de Israel. Y creyó con esas palabras. Por eso que la gente, cuando escuchaba a Jesús, cuando Jesús dijo: yo he descendido del cielo, los fariseos decían: pero ¿cómo tú vas a descender del cielo? Si nosotros conocemos a tu padre José, a tu madre María, y a tus hermanas y a tus hermanos. ¿Cómo dices tú que va a descender del cielo, que descendiste del cielo? ¿Acaso tú eres Dios? Porque los únicos que descienden son los dioses. Son los dioses dentro de la cultura griega. Pero es que Jesucristo no era unos dioses de la cultura griega. Jesucristo es Dios manifestado en carne. No eran tres, no eran dos. Fue uno que descendió del cielo. Y mire que la gente no conocía a Jesús como hoy en día. Hoy en día la gente no conoce a Jesús. El Jesús que predican las personas no es el mismo Jesús de la Escritura. No es el mismo. Por eso que cuando Dios se manifiesta en carne, vino a salvar. Salvó a muchos fariseos, salvó a muchos escribas, salvó a muchos saduceos, salvó a muchos samaritanos, pero no todos, porque hubieron fariseos que despreciaron a Jesús, hubieron saduceos que despreciaron a Jesús, hubieron samaritanos que despreciaron a Jesús. Muchos judíos despreciaron a Jesús, como hoy en día cuánta gente desprecia a Jesús, cuánta gente rechaza a Jesús, porque ese Jesús que se le está predicando no compagina con el Jesús que yo creo, porque el Jesús que predicaban los apóstoles, el Jesús que predicaban los profetas, el Cristo que predicó Moisés no se ajustaba a su ideología. Por eso que hay gente que dice: yo no acepto a este Jesús que tú me estás predicando. Otro dice: yo no acepto a este Jesús porque no es conforme a la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Escritura? Él vino a darnos revelación. Él vino a darnos entendimiento. Yo no he venido a abrogar la ley. Yo he venido a cumplir la ley. Y ese cumplimiento es lo que está escrito en él. Por eso que ese Mesías iba a revelar al único Dios verdadero. Así como Moisés reveló al pueblo de Israel al único Dios verdadero. ¿Se acuerda aquella historia cuando el pueblo le dijo a Moisés: si en verdad Dios habla contigo, dile a ese Dios que hable con nosotros? Y Moisés se quitó de un lado y Dios habló con Israel de tú a tú. Y ellos no escucharon tres voces, no escucharon dos voces. Ellos escucharon una sola voz. Y esa sola voz le habló al pueblo con 10 palabras. Pero cuando llegó Cristo, por eso que Felipe le dice a Jesús: muéstranos al Padre y nos basta. Porque muchos profetas lo hicieron, pero yo quiero que tú me lo muestres. Muéstrame a ese Dios del Antiguo Testamento, porque los saduceos dicen que Dios no es espíritu. Los fariseos dicen que Dios no es un hombre. Los samaritanos dicen que Dios es algo
como un animal, como un becerro. Pero muéstranos, acláranos, revélanos quién es este Dios. Y Jesús le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque no hay otra manifestación para conocer a este Dios verdadero. La única manifestación que existe es Jesucristo. Por eso que Jesús dice: si tú me ves a mí, ves al Padre. Si tú me conoces a mí, conoce al Padre. Porque yo soy el Padre eterno que predicó el profeta Isaías en el capítulo 9, versículo 6. Yo soy la voz que le habló a Juan el Bautista en el desierto. Yo soy la voz que le habló al pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto de Sinaí. Yo soy la voz que le habló a Adán cuando estaba en el jardín del Edén. Yo soy el que vio el profeta Isaías cuando vio un trono y a uno sentado. Yo soy el que vio Ezequiel en Babilonia cuando vio mi gloria. Yo soy lo que está escrito en mi palabra. Todo lo que se escribió de mí, yo soy Felipe. Creerme por las obras. Escuche, creerme por las obras. Felipe, tú sabes que el profeta Isaías dice en el capítulo 35, decid a los corazones apocados, Dios mismo vendrá y os salvará. Pero ¿qué señales habrán de tu venida? El mismo profeta dice: los ciegos verán, el paralítico saltará, el mudo hablará, los presos tendrán libertad. Estas son las señales que te muestran de que Dios ha visitado a su pueblo. Por eso que Jesús le dice a Felipe: créeme por las obras, porque las obras dan testimonio que yo soy. ¿Quién es el que resucita a un muerto 4 días? Solo el Creador. ¿Quién convierte el agua en vino? Solo el Creador. ¿Cuál es la diferencia entre Moisés y Jesús? Porque Moisés convirtió el agua en sangre, no lo dice la Escritura. La Escritura dice que fue Dios quien convirtió el agua en sangre usando la vara de Aarón. Porque Dios le dijo a Moisés: dile a Aarón que toque el agua del río Nilo y se convierta en sangre. Pero Jesucristo no tuvo necesidad de utilizar un objeto. Él solamente dijo: llenen la vasija de agua y luego vacíenla. Sírvanse. Y el momento se convirtió en vino. Dice la Biblia que este fue la primera señal que hizo Jesucristo, mostrando su gloria. Mostrando su gloria. Los evangelistas fueron muy claros cuando hablaron de Jesucristo. Tanto los samaritanos, tanto los saduceos, tanto como los escribas tenían conceptos distintos del Mesías. Pero cuando llegó Jesucristo, Jesucristo le dijo: yo soy el profeta que habló Moisés. Yo soy el sumo sacerdote, pero no de la dinastía de Aarón, sino conforme a la profecía del Salmo 110, según el orden de Melquisedec. Yo soy el Rey de reyes y Señores de señores. Yo soy el hijo prometido de David. Pero David fue después que Salomón. Salomón primero existió, pero antes de Salomón estaba David. Y antes de David estaba Saúl. Pero antes de Saúl, ¿quién era el rey de Israel? David sabía que el rey de Israel era Jehová de los ejércitos. Escúcheme bien, Jehová de los ejércitos. ¿Y qué dice Jesucristo? Si el Cristo es hijo de David, ¿por qué David lo llamó Señor? Es decir, que antes de que David naciera, ya existía.
Por eso lo reconoce como Señor, porque el único Señor es Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de Israel. Él es el Rey eterno, Padre eterno, Dios eterno. Y es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Entonces cuando todo el mundo dijo, entonces Jesucristo, toda la escritura habla de ti. Entonces tú eres el profeta, tú eres el sacerdote, tú eres el Rey de Israel. Entonces tú eres todo. Y Jesús le respondió con estas palabras: yo soy. Yo soy. Cuando Él resucita, ya para finalizar esta reflexión, cuando Él resucita, dice la Biblia que Jesús conversó con unos discípulos que iban en el camino de Emaús. Y Jesús se acercó como un extranjero delante de ellos. Y estaban conversando lo que había sucedido en Jerusalén. Y Jesús se le apareció y le dijo: ¿qué practicáis? Y le contaron. Y ellos le dijeron: tú siendo forastero y no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén. Todo el mundo lo sabe. Porque las malas noticias vuelan más que las buenas. Escuchen, las malas noticias vuelan más que las buenas. Cuando una buena noticia, la gente no dice nada. Pero cuando hay una mala noticia, eso es pólvora para contar. ¿Por qué fue una mala noticia? Porque para ellos Jesús era una amenaza y que fue condenado como un ladrón. Y por eso que la escritura, lo que iba en el camino de Emaús, Jesús hace la conversación y le dice: ¿por qué ignoráis las escrituras? Es que nosotros estamos esperando un Cristo que permaneciera para siempre. Pero este Cristo fue crucificado, fue bofeteado, fue hasta escupido. El sumo sacerdote, que es el reverendo, lo despreció y lo trató de blasfemo. Ese Cristo, era un falsante, era un mentiroso, era un engañador. ¿Cuántas palabras no le dijeron a él? Pero Jesucristo le dijo: ¿no habéis leído las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese, que el Cristo fuese despreciado, que el Cristo fuese escupido? Fue necesario que este Cristo fuese rechazado por su pueblo, pero también está escrito que este Cristo resucitaría entre los muertos. Pero también está escrito que cuando este Cristo resucitaría de entre los muertos, permanecería para siempre. Y en este año 2025 todavía Cristo está con vida, permaneciendo para siempre, salvando a alguien que le crea a Él. Y Jesús le dijo a estos discípulos del camino de Emaús, les abrió las escrituras. Me gusta esa expresión. Les abrió las escrituras. Es un gramatólogo, fue como un escriba. Y les explicó la ley de Moisés, los profetas y los salmos que hablaban de él. En los profetas, en la ley de Moisés, Jesús le dijo a ellos: yo soy el profeta que habló Moisés en Deuteronomio capítulo 18. Yo soy el cordero que Dios proveyó en Monte Moriah. Yo soy Melquisedec, según el orden del Melquisedec. Yo soy el sacerdote, según el orden del Melquisedec. Yo soy la sangre que habla mejor que la de Abel.
Yo soy la vestidura para vestir a Adán y a Eva. Yo soy la voz que habló con Adán y Eva. Yo soy el creador de los cielos y la tierra. Yo soy el descendiente de David, el hijo prometido. Yo soy el Rey de reyes y Señor de señores. Mire que Jesús les explicó las escrituras desde Moisés, los profetas y los salmos. Es decir, que la conversación fue muy larga, porque hablar de Jesucristo del Antiguo Testamento es una conversación larga. Jesús no le habló de chisme. Jesús no le habló de murmuración. Jesucristo no le habló cosas indebidas. No le habló de malas noticias. Jesucristo le habló de buenas noticias. El evangelio son buenas noticias para transformar. Es el único mensaje que transforma nuestras vidas. A mí no me interesa de hablar de la iglesia. A mí no me interesa hablar de las denominaciones. A mí no me interesa que me hable de los hombres, de los apóstoles, de los profetas. A mí lo que me interesa que me hable de quién es Jesucristo. ¿Quién es Él? Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Él es Dios manifestado en carne. Él es el Cristo prometido. Él es el Hijo de Dios prometido a David. Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Él es el profeta que habló Moisés. Él es la sangre mejor que habla que la de Abel. Él es Dios, el único Dios verdadero. Y hay cristianos que no les gusta leer el Antiguo Testamento. No les gusta leer el Antiguo Testamento porque ellos dicen, el Antiguo Testamento es viejo. ¿Para qué leerlo? Ya eso pasó. Ya eso no sirve. Pero, ¿cuál fue la escritura que utilizó Jesucristo para revelar este nombre glorioso? Fue el Antiguo Testamento. Cuando alguien dice, Jesucristo no es el Padre, el Antiguo Testamento te enseña que Él es el Padre eterno. El Antiguo Testamento te dice que Él es el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. El Antiguo Testamento te dice que Él es el Rey de reyes, el Rey eterno, Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, el príncipe de paz. Él es el Emmanuel, el Dios con nosotros. El Antiguo Testamento te enseña que Él es el creador de los cielos y la tierra. El Antiguo Testamento te enseña que Él es la simiente de la mujer. El Antiguo Testamento te enseña que Jesús es el tabernáculo. El Antiguo Testamento te enseña que Jesús es la gloria de Dios. El Antiguo Testamento te enseña que Jesús es la fiesta de Israel. Él es la Pascua. Él es los panes sin levadura. Él es los primeros frutos. Él es el Espíritu que desciende en el día de Pentecostés. Él es la voz que habla como trompeta. Él es el Cordero de la fiesta de Yom Kippur. Jesucristo es quien nos reconcilia delante de Él, perdonando nuestros pecados. Jesucristo es la fiesta de Sukkot, porque Él es el tabernáculo de Dios habitando con el hombre. El Antiguo Testamento tiene lo suficiente, tiene la revelación suficiente para mostrarte quién es Cristo. Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, la veracidad, que lo que se escribió de Él fue verdad. Por eso que Pablo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. La reflexión en esta mañana es, no seamos como los fariseos que creen en las tradiciones de los hombres.
No seamos como los saduceos que creen en la filosofía. No seamos como los gramatólogos que solamente creen en la gramática y no obedecen. No seamos como los samaritanos que crearon su propia Biblia, su propia iglesia y su propia interpretación. Seamos como Cristo. Seamos como Cristo. Porque Cristo es Dios manifestado en carne. Creámosle a lo que dice la palabra, quién es Jesucristo. Porque el texto bíblico dice que a los que creen en mí, como dice las Escrituras, no como dicen algunos personajes, no como dice algunas denominaciones, el que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Porque muchas personas no creen en Jesucristo como dice la Escritura. No creen. Porque al enemigo se molesta cuando se le habla de Jesucristo. Porque mucha gente ingresa en el chat y hacen comentarios indebidos porque sus frutos no son frutos de amor, no reflejan a Jesucristo. Son como los fariseos, como los saduceos, como los escribas que les gustan matar, expresan odio, expresan rencores. Lo que tiene en su cabeza es matar. No hay amor de Cristo. Pero en esta mañana hay una iglesia que predica a Jesucristo. Hay una iglesia que está esperando el arrebatamiento. Hay una iglesia que proclama en los cuatro vientos: Jesucristo es el Padre eterno. Jesucristo es el Dios eterno. Jesucristo es el Rey eterno. Y quien va a venir no son dos, no son tres. Quien va a venir es uno solo, porque así está escrito: Jehová será uno y uno su nombre, y Jehová será rey sobre toda la tierra. Así está escrito que el que viene es Jesucristo a buscar a su esposa, a su iglesia. Mañana vamos a tener otra enseñanza y el día viernes vamos a tener una sección de preguntas y respuestas. De preguntas y respuestas concerniente a la palabra de Dios. Denle tap a la pantalla. Vamos a llegar a estos 100K en el día de hoy. Compartan este like. Sé que hay muchas personas que de pronto entran en estos likes y hacen comentarios indecentes, pero es el amor de Cristo que nos regula nuestros comportamientos. Por eso que no todo que predica Jesucristo, sus obras son malas, sus palabras son malas. No enseñan salvación, enseña condenación. Pero Cristo no vino a perder a las almas. Cristo vino a salvar a fariseo, a saduceo, a escriba, a samaritano, a griego, a judío. Él vino a salvar a todo, pero no todos lo van a recibir. Pero lo que hemos recibido, lo que hemos creído en su nombre, Jesucristo es poder de Dios. Jesucristo es salvación. Vamos a darle tap a la pantalla. Vamos a llegar a esos 100K para que Tito recomiende este like y podamos llegar a más personas. Esto es un sentir que Dios ha puesto en mi corazón para compartir lo que Dios me ha dado. Y sé que estas palabras han sido de bendición para muchas personas, porque Jesucristo es quien salva. Si hay un enfermo que está escuchando este live, te declaro sano en el nombre de Jesucristo. Si hay alguien que tiene un problema en el día de hoy, Jesucristo es tu Salvador. Jesucristo va a ayudarte, porque nosotros los hombres no tenemos poder, pero Jesucristo es el único que tiene poder. Y aférrate a la promesa que Él dijo: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él es fiel a la promesa. Y yo te invito a que siga a Jesucristo, a que lea su palabra, a que siga este live para que conozca la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Yo soy hombre y me puedo equivocar de pronto hablando, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es veraz y bajo la inspiración
de su espíritu, predicamos esta palabra gloriosa. Hablar de la resurrección de Cristo es la esperanza de este evangelio. Mañana a las 7 de la mañana vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. He hecho algo distinto de mostrarles los términos en griegos, en hebreo, solo términos, palabras, para que podamos entender el contexto de las escrituras, porque muchas veces nosotros leemos la Biblia, pero no entendemos el contexto. Israel estaba dividido y Jesucristo los unió. Por eso que hablar de Jesucristo es lo que une a las personas. El cuerpo de Cristo solo tiene un solo espíritu, solo tiene un solo Señor, solo tiene un solo Dios, tiene una sola Biblia y un solo pensamiento. En el momento que el cuerpo de Cristo empieza a dividirse, Él no lo va a permitir. La Biblia dice que todo aquel que causa división en el cuerpo de Cristo, Dios lo destruye. Él lo destruye porque su cuerpo es su morada y la iglesia es la habitación de la presencia de Dios. Por eso que la iglesia todo el tiempo habla de Jesucristo. Si te preguntas, ¿quién es Cristo? Dios manifestado en carne. ¿Quién es Cristo? Él es el pastor de las ovejas. ¿Quién es Cristo? Él es el Señor de señores. ¿Quién es Cristo? Él es el Padre eterno, el Dios fuerte. ¿Quién es Cristo? Él es la simiente de Eva. ¿Quién es Cristo? Él es el Cordero que se le reveló a Abraham. ¿Quién es Cristo? Él es el Rey de Israel. ¿Quién es Él? Cristo es el tabernáculo. Es decir, el Antiguo Testamento tiene todas las enseñanzas que nosotros necesitamos conocer de quién es Él. Y cuando abrimos el Nuevo, el cumplimiento se hace realidad. Los apóstoles, 27 libros se escribieron en el Nuevo Testamento y todas ellas hablan de Jesucristo. Muéstreme un libro en el Nuevo Testamento que no hable de Jesús, sino que hable de otra cosa. Claro, eso usted lo va a encontrar en otro libro. Otro libro te va a hablar de matrimonio. Otro libro te va a hablar de teología. Otro libro te va a presentar otro Cristo diferente. Pero la Biblia solo te va a hablar de uno solo. La iglesia del Señor espera. La iglesia del Señor está esperando el arrebatamiento. Y la segunda venida es cuando Cristo venga con su iglesia. Esto es lo que cree la iglesia del Señor. Por eso que la iglesia es la esposa del Cordero, porque no hay más. No hay más iglesia, solo hay uno solo. Y si nosotros queremos conocer quién es esta verdad, la iglesia habla de Jesucristo. Por eso que Pablo dijo, me propuse en mi corazón, yo era fariseo, yo predicaba a un Dios que ni siquiera yo conocía. Yo predicaba a un Dios que me enseñó la tradición, que me enseñó mi maestro Gamaliel. Pero cuando iba camino de Damasco, se me apareció Jesucristo. Se me revela de que no son dos, no son tres, no son cuatro. Jesucristo no era un engañador. Jesucristo no era un estafador. Él escribe a la iglesia, a Timoteo, Jesucristo es Dios manifestado en carne. Le escribe a la iglesia, a los romanos, Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. Le escribe a la iglesia de Corintio, que el Señor es el Espíritu. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pablo le escribe a la iglesia de Colosa que Él es la imagen del Dios invisible. Él es el creador de todas las cosas. Pablo le escribe a la iglesia de Galacia que Jesucristo es la promesa de Abraham. Le escribe a la iglesia de Filipo que Él es la morfe de Dios, que Él es dulo. Él es la forma de dulo, el forma de siervo, la condición de hombre. Él escribe a Tito que Él es el único salvador
no hay más. Y le escribe a los hebreos diciendo que Él es la imagen, el resplandor de su gloria. Y sabe qué dice Juan cuando escribe Apocalipsis: Él es el Cordero inmolado, Él es el Señor Dios Todopoderoso, Él es el árbol de la vida, Él es todo. Y esta palabra es la espada del Espíritu. Cuando esta palabra se afina, hay revelación de Dios.